bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:23 minutos. Hoy es 5 de noviembre de 2021, son las 6:24 minutos de la mañana. El clima está muy fresco en el Valle de Caracas, unos 24 grados, unos 18 grados con, cielo totalmente despejado, alguna nube por allí. BBC trae una nota que dice, se pregunta qué significa que Venezuela sea el primer país de América Latina en el que la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal. Es la primera vez que la CPI abre una investigación en esta fase en América Latina. ¿Qué significa el cambio de examen preliminar a investigación?, se pregunta la BBC. El cierre del examen preliminar y el inicio formal de una investigación quiere decir que la CPI tiene elementos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora el fiscal estaba investigando los tipos de delitos cometidos, el contexto y el momento en el que se cometieron, así como si las víctimas habían tenido acceso a la justicia, tal como lo explica la abogada y defensora de derechos humanos Liliana Ortega. En esta nueva fase más focalizada, el fiscal comenzará a investigar cuáles son los casos que, según él, y lo que determinen los hechos, se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad. Según Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización de Derechos Humanos Provea, el examen preliminar cumplió con una serie de fases en las que se determinó que los crímenes no estaban siendo investigados debidamente y de forma genuina por la justicia venezolana. Ahora, en esta fase de investigación, comenzarán a establecerse las responsabilidades individuales en los casos en los que esta Corte decida iniciar el procedimiento. ¿Qué casos serán investigados? La CPI investigará presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que hayan ocurrido contra ciudadanos bajo detención del Estado. Ortega dice que esta etapa de investigación es muy compleja porque hay que determinar la línea de ataque, si hubo una política de Estado y una sistematicidad de los crímenes. Va más allá de las violaciones de los derechos humanos. Ortega indica que la decisión de abrir una investigación formal tiene aspectos muy positivos para las víctimas y sus familiares, pero también otros muy delicados por la posible revictimización. Es por ello que considera delicado dar información sobre los casos específicos que la CPI podría investigar. No todos los casos de presuntos crímenes llegan a la justicia internacional. Tiene que haber suficientes pruebas para que el fiscal haga una radiografía. ¿Qué opciones tiene Maduro? El anuncio del fiscal Khan fue tomado por algunos medios como un posible paso más para juzgar a Maduro y otros responsables del gobierno venezolano en un tribunal internacional. Pero por ahora eso está descartado. El fiscal fue enfático al decir que lo que se está iniciando es una investigación y que por ahora no hay individuos señalados. Según Uzcategui, esta nueva fase de investigación abre una ventana no solo a las víctimas de estos presuntos crímenes, sino también al propio gobierno. Y es que Venezuela ratifica el Estatuto de Roma, que dio lugar al nacimiento de la CPI, por lo que debe cooperar con la investigación. Solo un día después del anuncio de Khan sobre el inicio de una investigación, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, declaró ante los medios de comunicación que el cierre del examen preliminar y la investigación que se llevará a cabo no cumplen con los requisitos del Estatuto de Roma. Ellos se vuelven muy juristas cuando les conviene, ¿no? Después hacen lo que les da la gana, pero cuando les conviene son más juristas que que la dama ciega. Saab recordó que Venezuela entregó a la CPI 8 informes que compilan más de 3.000 páginas de información sobre las causas adelantadas por el país para individualizar y procesar a responsables de violaciones de los derechos humanos. Y ya vamos a estar hablando de las cosas que dijo ayer Tarek William Saab, pero por lo pronto les quiero comentar unas declaraciones de Rocío San Miguel, que dice que es un mensaje, la investigación de la CPI es un mensaje claro y fuerte para los perpetradores.
Asimismo, consideró que la decisión del fiscal de la CPI es la mayor esperanza de justicia para las víctimas de atrocidades cometidas en Venezuela. También consideró que el mejor gesto de cooperación que puede tener el Estado venezolano con la oficina de la CPI es procesar a los mayores responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el país. Además, iniciar las reformas institucionales, legales y administrativas que impidan la repetición de crímenes de lesa humanidad. A su vez, resaltó que el papel de los venezolanos en este momento es ser vigilantes del mandato de acuerdo de cooperación suscrito. Estas son las declaraciones de Rocío San Miguel. Mientras tanto, los padres de algunas de las víctimas, yo les comentaba ayer lo que dijo la madre de Geraldine Moreno, bueno, y les voy a comentar lo que dijo el padre de David Vallenilla y los padres de Juan Pablo Pernalete, Elvira y José Pernalete. El padre de David Vallenilla manifestó sentir nostalgia y alegría por la investigación de la CPI. Esto es una nota de La Patilla. David Vallenilla, padre del joven estudiante que fue asesinado por un sargento de la aviación durante las protestas de 2017 frente a La Carlota, celebró la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de avanzar a la fase de investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sentimientos encontrados, nostalgia, sensación de alegría, pero lo que sí estoy seguro es que mañana comenzaré a trabajar porque debemos dar fe y certeza de todo lo que hemos denunciado, manifestó en declaraciones a monitoreamos.com. Vallenilla destacó el discurso del fiscal de La Haya, quien afirmó que su trabajo se basa en los principios de legalidad y Estado de Derecho. Eso es hablar de manera institucional. Da gusto escuchar un razonamiento tan bueno, tan esperanzador, que nos permite seguir adelante, manifestó el padre del estudiante víctima de la represión. Como les dije, también hay declaraciones de José y de Elvira Pernalete, los padres de Juan Pablo Pernalete. Dicen que la decisión de la Corte Penal Internacional es una esperanza para conseguir justicia. José Gregorio Pernalete sostuvo que estos son procesos que suelen ser lentos, pero aseguró que están avanzando en la dirección correcta. José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera, padres del joven Juan Pablo Pernalete, que fue asesinado en las protestas de 2017, catalogaron como un gran avance el proceso de investigación que iniciará la Corte Penal Internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros sabemos que Juan Pablo recibió con agrado la noticia del fiscal Karim Khan, quien determinó abrir la fase de investigación del caso Venezuela 1. Esto significa un gran avance en la lucha que hemos llevado durante todos estos años, dijo José Gregorio Pernalete en un video publicado en las redes sociales este jueves 4 de noviembre. Asimismo, Pernalete manifestó que la decisión de la Corte Penal Internacional es una puerta que se abre para conseguir la justicia por la que tanto han luchado. Esto es una puerta que se nos abre porque acá en Venezuela se nos niega, agregó. En este sentido, señaló que la fase que se abre es una esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela para conseguir justicia. Esta es una fase que servirá para que estos crímenes no se vuelvan a repetir en el país y los criminales paguen. José Gregorio Pernalete sostuvo que estos son procesos que suelen ser lentos, pero aseguró que están avanzando en la decisión correcta, ¿sí? Y les leo, bueno, las declaraciones de Tarek William Saab. La Patilla las calificaba de pataleta. Entonces, después tiene otra nota, tiene varias notas La Patilla dedicadas a esto, y dice una de ellas: Tarek William Saab pretende voltear la tortilla luego de que la CPI lo pusiera en 3 y 2. Tarek William Saab, funcionario chavista que ocupa el Ministerio Público, aseguró en una entrevista con EFE, tras el anuncio de la Corte Penal Internacional de investigar presuntos delitos de lesa humanidad en el país, que el memorando de entendimiento firmado con el alto tribunal para seguir el proceso de una victoria institucional, pues se hará con cooperación entre las partes. Por cierto, el titular principal de ayer, Últimas Noticias, era sencillamente vergonzoso. ¿Hasta cuándo van a seguir avergonzándose? Bueno, la CPI reconoce la soberanía de Venezuela, una cosa así absolutamente volteada. Pese a recibir una noticia que no comparte, Saab considera que esta investigación es una oportunidad para demostrar que Venezuela ha respondido ante delitos que atentan contra los derechos humanos y nunca ha incurrido en ilícitos que requieren la intervención de la CPI, con la que se ha mostrado dispuesto a colaborar para conocer la verdad. Como ya digo, en el top 3 de potenciales investigados está él. Qué triste, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en lo que fueron algunos de ellos, en lo que fue él particularmente, que era una persona a la que uno le veía pues como ganas de defender los derechos humanos, bueno, terminar siendo esto, ¿no?
Vaticino que es una victoria institucional tanto para la propia Fiscalía de la CPI como para el Estado venezolano. Así va a ser un ganar-ganar, van a ganar todos. Sí, yo te aviso, Chiruli. Y sus instituciones vinculadas a la justicia, donde el Ministerio Público tiene un rol protagónico por ser el titular de la acción penal, señaló Saab. Y otra pregunta es por qué F se presta a esto, ¿no? ¿Por qué F va a hacerle una entrevista donde le permite decir estas cosas sin confrontarlo? En su opinión, lo importante es que la investigación de la CPI se hará sin elementos suficientes para ir en contra de nadie, de ninguna autoridad legítimamente constituida en el Estado venezolano, y eso está en el documento de entendimiento firmado por Nicolás Maduro y el fiscal jefe del alto tribunal, Karim Khan. Le faltó decir, maestro, por ahora. Por cierto, también ayer se condenaron a unos funcionarios de la policía de Naguanagua y de la policía de Carabobo por un asesinato cometido en 2017 en el marco de las protestas. Esto no lo vi en ninguna parte, lo vi en el Twitter nada más. Tarek William Saab anunció condena de 28 años para 4 exfuncionarios de la Policía Municipal de Naguanagua y 2 exfuncionarios de la Policía de la Policía de Carabobo por la muerte de Leonardo González en una protesta en julio de 2017. Y hablando de Carabobo, ¿no será que en algún momento se investigará aquella declaración del contragolpe fulminante, etcétera, etcétera, etcétera? De un altísimo funcionario a quien no voy a nombrar porque si lo nombro me demandan y me quitan hasta la camisa. Le acaban de quitar a un diputado, por cierto, ahora metido a la CRAM $3 millones en una demanda civil. Bueno, que viene el contraataque fulminante. Yo recuerdo clarito ese tuit, ¿no? Esa declaración, pues, de quien era en ese momento un alto funcionario. Bueno, de esas cosas llegará el momento en que se nombren con nombre y apellido. Sigo leyendo, porque en Venezuela las cosas siguen pasando y los derechos humanos se siguen violando. Aplazaron por novena vez la audiencia de los 3 activistas de Fundaredes. Javier Tarazona, conocido por ser la principal voz de denuncia del conflicto entre disidentes de las FARC y las Fuerzas Armadas en el estado Apure, cumplió el martes 4 meses de arresto. La audiencia preliminar de los activistas Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, todos integrantes de la ONG Fundaredes, que denunció el conflicto entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en una zona fronteriza, fue aplazada por 9ª vez, informó este jueves la ONG Foro Penal. Diferida de nuevo la audiencia para la semana que viene de los defensores de los derechos humanos de Fundaredes. Ya son 9 las veces que se difiere esta audiencia, escribió en Twitter Gonzalo Iñop, vicepresidente del Foro Penal, la ONG dedicada a la defensa de los presos políticos en el país. Javier Tarazona, conocido por ser la principal voz de denuncia del conflicto entre disidentes de las FARC y las Fuerzas Armadas en el estado Apure, cumplió el martes 4 meses de arresto. Al activista lo detuvieron junto con su hermano Rafael y sus compañeros y su compañero García el 2 de julio, cuando acudieron a la Fiscalía de Coro Estado Falcón para denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios del SEBIN y sujetos sin identificar. A Rafael Tarazona y a García los excarcelaron el 26 de octubre, aunque deben presentarse en tribunales cada 8 días, informó el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero. Javier Tarazona permanece recluido en el helicoide. Mientras todo esto sucede, Alex Saab ha descubierto su vena literaria. Un hombre que no quería que hablaran de él, de pronto tuvo una epifanía, ¿no?, en Cabo Verde, y comenzó a escribir libros y novelas y cartas desde su secuestro. Y así lo presenta la patilla, que no le pasa una a Maduro. Cartas de Alex Saab desde su secuestro, dice el cínico libro que presentó Maduro. El cinismo del chavismo demostró una vez más que no tiene límites luego de que este jueves Nicolás Maduro presentara el libro Cartas de Alex Saab desde su secuestro, a propósito del juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos luego de la extradición de Saab desde Cabo Verde. Es un libro sencillo, con valores de desprendimiento, de sacrificio, de un hombre simple y sencillo que lo único que hacía era ayudar a Venezuela, dijo Maduro manipulando los hechos durante la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sí, era tan sencillo que viajaba en jet privado, ¿no?, y que amasó una fortuna de miles de millones de dólares. Bueno, esa era la sencillez del hombre. Yo también quisiera así. Yo no tengo ni sencillo para el carrito, pero bueno,
hablando de sencillo, ¿no? Maduro lloriqueó porque a Assad lo tienen en las cárceles del imperio de Estados Unidos, aislado luego de supuestamente ayudar a Venezuela, y que por eso fue perseguido y secuestrado, torturado. Siguió mintiendo. Ojo, estoy leyendo literalmente la patilla. Y resaltó: nosotros no descansaremos hasta conseguir la libertad de Alex, como si el chavismo no tuviese nada mejor de qué ocuparse. Y sigo leyendo textualmente: el mediocre libro cuenta con la autoría de Mario Silva, Pedro Carvajalino y Camila Fabri de Sá. Para cerrar este bloque, tenemos que también Maduro ayer se quejó de lo larga que fue la cadena. Es el programa más largo que he hecho, las quejas de Maduro tras cámara. Por tan solo 15 segundos, Nicolás Maduro confundió la seña de sus asesores y pensó que las cámaras de la televisora estatal no estaban captando sus movimientos y comentarios durante la transmisión de este jueves 4 de noviembre relacionada a la Feria del Libro. Al inicio de la grabación compartida en redes sociales, Maduro jugueteaba con una caja de madera muy similar a las que guardan los puros cubanos, pero que en realidad contenía una recopilación de la serie chavista Carabobo, Caminos de Libertad. Justo después, Maduro soltó la caja y manifestó su aburrimiento con un largo resoplido. Por último, Maduro apartó el micrófono con la mano y para confirmar las sospechas le dijo a una persona junto a su escritorio: este es el programa más largo que he hecho como presidente. La transmisión tuvo una duración de 3 horas con 31 segundos. Eso para Chávez era el intro, pues, de lo que iba a decir, ¿no? Chávez podía pasarse horas y horas hablando nada más por el gusto de escucharse su propia voz. Así no fue con semejantes personajes en el poder. 6:39 minutos, titulares de la mañana de RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecno Hospitalaria, innovamos para servirle, de Tecnia Eléctrico siempre damos soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Por cierto, se me había quedado un titular relativo al bloque anterior. Estados Unidos respalda medidas de justicia y rendición de cuentas tras inicio de la investigación de la CPI en Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este jueves que toma nota de la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela y expresó su respaldo a medidas en apoyo de la justicia y rendición de cuentas en el país. Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa. Apoyamos las medidas de justicia y rendición de cuentas y los programas que fortalezcan las instituciones democráticas, la transparencia y el Estado de Derecho, señaló Price. El funcionario dijo que Estados Unidos y sus socios democráticos están unidos en denunciar las violaciones y abusos de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Estados Unidos, sin embargo, nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI con sede en La Haya, Holanda, y que comenzó sus actividades en 2002. Paso a hablar del tema electoral porque inhabilitaron a 17 candidatos postulados a las elecciones de 2021, del 21 de noviembre. Al referirse a la medida de la Contraloría General de la República, el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, indicó de que desde mayo han recibido 24 inhabilitaciones políticas. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que desde mayo, cuando fueron nombrados los actuales rectores del CNE, han recibido 24 inhabilitaciones políticas, 17 de ellas correspondientes a ciudadanos que fueron postulados a los comicios. Reiteramos que el uso discrecional de la inhabilitación para ejercer cargos públicos quebranta derechos políticos del ciudadano. La Constitución establece que solo puede ser suspendido tras su sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, cosa que no sucede, explicó Picón. Bueno, y siendo estando el rector Picón tan claro en esto, ¿por qué Carrizo, si el poder electoral es uno de los 5 poderes que según Chávez tenía este país, porque éramos tan democráticos que no teníamos 3 poderes, sino 5, entonces el poder electoral es un poder independiente, para lo que a ellos les conviene y cuando a ellos les conviene? Bueno, pero plántense pues, si han recibido 24 inhabilitaciones políticas y las consideran injustas, inscriban a los candidatos de todas maneras, creen la crisis institucional, ¿no? Al final no están todos metidos en el fulano poder moral, el Consejo Moral Republicano, no sé qué tal y pascual. Bueno, la Contraloría es tan poder como el poder electoral, ¿no? Poder judicial, poder electoral, poder moral, poder ejecutivo, poder legislativo y poder electoral. Son los 5 poderes supuestos, fulano, 5 poderes del chavismo. Bueno,
Pero no, ahí sí, ahí son como el hijo de Superman, Supermancitos, ahí no dicen nada, pues. Ocariz, Dios mío, Ocariz de mis tormentos, Uzcategui de mis tormentos. Da plazo Uzcategui para definir candidatura electoral unitaria en Miranda. Esta es la versión del Pitazo, otros medios tienen otras versiones. El candidato de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que su contrincante de la fuerza vecinal no ha querido avanzar en los términos en que el pueblo quiere para alcanzar un acuerdo. Carlos Ocariz, aspirante a la gobernación de Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática, invitó este jueves 4 de noviembre a David Uzcategui, abanderado de la fuerza vecinal, a una reunión para finalmente decidir quién será el candidato de la unidad en la entidad. Hoy jueves a partir de las 5:30 voy a estar esperando en la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima. Sentémonos allí hasta llegar a un acuerdo donde solo existe una opción para derrotar al destructor de Miranda. El dirigente opositor propuso el pasado lunes 1 de noviembre conformar un grupo de garantes de altísimo nivel ético, moral y político para elegir la candidatura unitaria. Sin embargo, Uzcategui continúa apostando por las encuestas e insiste en llegar a un acuerdo mediante elecciones primarias. Las primarias van a ser el 21 de noviembre. Van a perder los dos y va a ganar Héctor Rodríguez, que no hace ni campaña porque no lo necesita. De acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos tienen hasta el 11 de noviembre para hacer cambios de candidatos, aunque estos no se verán reflejados en la boleta electoral. Mientras tanto, el senador Marco Rubio califica de falsas las elecciones en Venezuela e insta a Biden a mantener las sanciones que pesan sobre el oficialismo. Por cierto, un Biden que está en su peor momento de popularidad desde que asumió la presidencia en febrero del año pasado, en enero del año pasado, en enero de este año. Dios mío, la pandemia lo tiene a uno mal. No, si fue en enero de este año, ¿no? En enero de este año que asumió la presidencia. Por ahí dicen que se quedó dormido en sus laureles, Joe Biden. Chiste malo. Bueno, el senador Rubio califica de falsas las elecciones en Venezuela e insta a Biden a mantener las sanciones que pesan sobre el oficialismo. El republicano por el estado de Florida instó al gobierno demócrata a apoyar un proceso electoral en la nación, pero sin la presencia de Nicolás Maduro. A solo 2 semanas de celebrarse las elecciones de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales en Venezuela, políticos de todo el mundo comienzan a manifestarse en torno al evento electoral más esperado en el país, dice el Nacional. Tal es el caso del senador estadounidense Marco Rubio, quien este jueves emitió un comunicado calificando a los venideros comicios venezolanos de falsos. Instó al gobierno de Joe Biden a mantener las sanciones que pesan sobre el país hasta tanto no se celebren elecciones libres y justas. A medida que nos acercamos a otra ronda de elecciones falsas en Venezuela, Estados Unidos debe enviar un mensaje claro e inequívoco a Nicolás Maduro y sus secuaces. Las sanciones de Estados Unidos permanecerán vigentes hasta que se celebren comicios libres, justos y democráticos en el país y cuando todos los presos políticos sean puestos en libertad. En este sentido, el senador republicano instó al gobierno demócrata a apoyar un proceso electoral en la República, pero sin la presencia de Nicolás Maduro. El gobierno de Biden debe instar a nuestros aliados democráticos, tanto los de nuestra región como los de la Unión Europea, para que mantengan su firme apoyo a un proceso verdaderamente democrático sin la interferencia de Maduro. De igual forma, Rubio criticó al sector de la oposición que participará en las elecciones de 21 de noviembre. Los que se postulan disfrazados como figuras de la oposición son los mismos que ayudan al régimen. El senador consideró que participar sería darle legitimidad a estas elecciones falsas, lo que a su juicio prolongaría la agonía del pueblo venezolano y perpetuará el control de Maduro en el poder. En tanto, la ONG Acceso a la Justicia dice que el TCJ niega las peticiones del chavismo disidente en tiempos electorales. Desde el siglo XV, dice la nota de Acceso a la justicia es representada como una dama con los ojos vendados portando una balanza. La venda significa que la justicia, eso debería ser impuesta objetivamente, sin favoritismos, independientemente de la persona, dinero, poder o vulnerabilidad de quien acude a ella. Sin embargo, en Venezuela la dama parece tener los ojos bien abiertos, sobre todo a la hora de tramitar las demandas que la oposición o el chavismo disidente le presentan en tiempos electorales. En las últimas semanas, Acceso a la Justicia ha tenido información de 2 casos que corroboran lo anterior. El primero ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando la Sala Constitucional, en su sentencia número 453, desechó un amparo que el presidente del Partido Revolucionario del Trabajo, Otto van der Velde, le presentó en septiembre del año pasado, que iba dirigida contra el Consejo Nacional
Electoral. Un día después de la sentencia de la Sala Constitucional, la Sala Electoral emitió una sentencia en la cual rechazó conocer un amparo que el exministro de Comercio, Eduardo Samán, introdujo 2 días antes contra la decisión del CNE de impedirle postularse para el cargo de alcalde de Caracas en las venideras megaelecciones a celebrarse el próximo 21 de noviembre. Samán fue postulado por el Partido Comunista de Venezuela. Pese a que en el caso de Samán la Sala Electoral se declaró incompetente con prontitud, casi un mes después de tomar esta decisión, la Sala Constitucional aún no ha emitido ningún pronunciamiento. Esto a pesar de que resta menos de un mes para la celebración de los comicios. Como ya denunció Acceso a la Justicia recientemente, el chavismo ha venido haciendo uso de las inhabilitaciones desde hace años ante la inminencia de unas elecciones para sacar del juego a potenciales rivales. Todo esto, pues, lo único que genera en el rector Picón es un tuit, manifestando su extremada preocupación por lo que está pasando. País real, país sufriente, país doliente, amanecieron inundados los pasillos del Hospital Central de Barquisimeto, Estado Lara. Los pacientes hospitalizados en el 4º piso del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto se despertaron por el agua que caía de los techos, producto de filtraciones que inundaron los pasillos del área de cirugía de hombres del principal centro de salud de la región. Esto es una nota del Pitazo. Poco antes del mediodía, trabajadores de la gobernación de Lara repararon la filtración y sacaron todo el agua que había entrado al centro de salud. Aunque en un tuit publicado en la cuenta Twitter del Antonio María Pineda, escribieron no más noticias falsas con las fotos de los pasillos limpios. Es decir, como ellos lo limpiaron, nunca sucedió. También en Lara, la Fiscalía imputa a una pediatra por la supuesta omisión de atención médica. La Fiscalía anuncia la imputación de una residente de pediatría a través de sus redes sociales porque supuestamente negó la atención médica a un menor en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto. Residentes del posgrado y representantes del gremio médico rechazan las acusaciones. Según el tuit del fiscal Tarek William Saab, la médico le negó a la médico Francis Alejandra Alameda, residente del posgrado de pediatría, le negó atención a una niña de 4 años presuntamente víctima de abuso sexual. Sin embargo, según una aclaratoria que publicaron los médicos residentes del hospital pediátrico, a la niña se le atendió en la mañana y se le mandaron a hacer exámenes que debía llevar a un ambulatorio porque no ameritaba hospitalización. El hecho ocurrió durante la guardia nocturna del martes 2 de noviembre, pero el video circuló en las redes sociales al día siguiente. En horas de la tarde, 3 de noviembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas buscaron a las 2 residentes que se encontraban de guardia y les dijeron que deberían ir a declarar. Sin embargo, las dejaron privadas de libertad. De forma extraoficial se conoció que no hubo denuncia en el cuerpo policial por parte de la madre de la niña en contra de la residente de pediatría, sino que los funcionarios actuaron solo por el video que se hizo viral. Nuevamente, son muy ágiles para trabajar noticias crímenes cuando les conviene. Por cierto, la médico afortunadamente ya fue dejada en libertad con medidas cautelares, pues tiene medidas de presentación, pero ya no está presa, afortunadamente para ella y afortunadamente para todo el gremio médico. Chile expulsó a más de 70 migrantes venezolanos. Esto es una nota del Nacional. La medida, que incluye a 120 personas, afecta también a ciudadanos colombianos en la mayor deportación del año realizada por el país austral. Esto es una nota de El Nacional, como ya les dije, que es TF. El gobierno de Chile expulsó este jueves a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo charter, la mayor operación de deportación realizada este año como parte de una estrategia para desalentar la migración irregular, por la que se pretende echar del país a 1.500 personas en 2021. Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados, señaló Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Inmigración. Cierro este bloque con una nota de últimas noticias que dice que el sistema teleférico Guaraíra-Repano entrará en funcionamiento este viernes. Llevaba meses parado, semanas en mantenimiento. El sistema estará operativo en el horario de 12 p.m. a 5 p.m. y solo estará permitido el ingreso de 4 personas a la cabina y si son grupos familiares hasta 8 miembros.
El post destaca que dentro de las instalaciones será estricto el uso de del tapabocas como medida de bioseguridad del COVID-19. Solo en una cosa pública puede estar cerrada durante semanas por mantenimiento. Cuando eso era privado, pues se le hacía mantenimiento preventivo en la medida en que iba funcionando, porque cada día que eso está parado es un día en el que eso genera gastos y no produce ingresos. Mientras tanto, se caen los techos de los hospitales, ¿no? La desgracia del socialismo. 6:53 minutos, vamos con publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria, porque en estos momentos de repunte del COVID-19, usted encuentra en Tecnohospitalaria todo lo que necesita para la atención de su personal: mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica y mucho más. También tenemos el concentrador de oxígeno marca Dinarex, que ofrece hasta 93% de oxígeno con hasta 5 litros de oxígeno por minuto y tiene un precio incomparable con los de la competencia. 0212-919-9549, 0212-919-9549, www.tecnohospitalaria.com y @Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también del consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova en Santa Mónica, donde ofrecemos atención especializada a animales grandes y pequeños, peces, caballos. Cualquier animal puede volver a su salud, restablecer su salud, si usted lo pone en las manos del Dr. Alfredo Cova. Servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías selectivas, vacunación y peluquería canina, entre otros servicios. Búsquenos en redes sociales como @dralfredocova, llámenos al 0212-661-1546 y 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Y hablarles también de Tecnieléctrico, porque en reparación de decodificadores, microondas, televisores, equipos de sonido, van a volver a funcionar si usted los pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted no tendrá que andar sabaneando por allí. 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Casos de COVID-19, 953 nuevos contagios según la referencia del Ministerio de Comunicación e Información. Un caso importado de Panamá, Anzoátegui con la sillita de la reina en el día de hoy. Este es el único país donde el número de casos de COVID-19 salta de un día para otro, de un estado en el oriente a uno en los Andes y después a uno en Apure, o sea, en los llanos. Bueno, hay que tener una cifra de referencia y esta es, pero bueno, la verdad de las cosas es que aquí, como en tantas otras cosas, no sabemos qué está pasando realmente con el COVID-19. La OMS advierte que Europa está en un punto crítico de rebrote. Imagínense ustedes, esto parece la pesadilla que nunca termina. El organismo advirtió que la situación de la pandemia es de gran preocupación y apuntó a la insuficiente cobertura de vacunas y el relajamiento de las restricciones para explicar la subida de casos. Nos encontramos en otro punto crítico de rebrote de la pandemia. Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año. La diferencia es que hoy sabemos más y podemos hacer más, dijo en rueda de prensa el director de la OMS Europa, Hans Kluge. Por cierto, dice la BBC, porque Europa es nuevamente el epicentro de la pandemia, según la OMS. Debemos cambiar nuestra táctica y pasar de reaccionar ante las oleadas de COVID a evitar que se produzcan. Lo cierto es que hay relajación de las medidas, el ritmo de vacunación ha disminuido en todo el continente y la OMS registra 1,4 millones de muertes en Europa por el coronavirus. En tanto, en nuestro país, estudio alerta que enfermedades transmisibles se desataron en 2 regiones de Venezuela. La ONG venezolana Convite, que promueve los derechos sociales, alertó este jueves del aumento de enfermedades transmisibles como la hepatitis y la meningitis en los estados Zulia y Táchira, regiones fronterizas con Colombia. El estudio realizado por la ONG y difundido en un comunicado fue realizado entre el 1 y el 28 de agosto en los estados Anzoátegui, Apure, Guárico, Mérida, Sucre, Zulia, Táchira y del Tamacuro, además de en Caracas. Para terminar, 2 titulares. Funcionario del TCJ fue asesinado para robarle $8,000 y su carro. Esto fue en Ocumare del Tuy, estado Miranda. El infortunado se llama
Johan Luis Rodríguez Balsa, quien fue llevado bajo engaño a Valles del Tuy, donde 3 personas lo secuestraron y luego lo mataron a golpes al no tener cómo cubrir el monto que le estaban exigiendo en divisas. El crimen ocurrió en el urbanismo Pueblo Nuevo de Ocumare y solo tenía 31 años Johan Luis Rodríguez Balsa. Le robaron su Fiesta Power. Bueno, lamentable, ¿no? ¿Cómo lamentar también la muerte de Rosita Vázquez, la gran actriz venezolana? Ha muerto a los 87 años de edad en Miami. Para mí, Rosita Vázquez es una voz de la infancia. Estaba en México, Tijuana, México. Para mí, Rosita Vázquez, como ya les digo, es una voz de la infancia. Y digo una voz porque mi mamá cosía en una máquina de coser, pues era costurera. Ponía las radionovelas de Radio Rumbos y para mí siempre en los créditos siempre escuchaba el nombre de Rosita Vázquez. Con esto también digo, cuán viejo soy yo que llegué a escuchar radionovelas. 6:58 minutos, que este día sea lo que ustedes esperan de él, este fin de semana sea lo que ustedes esperan de él. Estén muy atentos a las elecciones de Nicaragua. Este fin de semana son las elecciones falsas de Nicaragua. Yo les quiero recomendar un artículo de Rosa Montero en El País que se llama Escoger la Palabra. Busquen Escoger la Palabra, Rosa Montero, El País. Si se van a leer una sola cosa esta semana, que sea eso, porque es un homenaje a todos los que no deciden callarse ante el autoritarismo. Hasta el lunes, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social